Bienvenidos a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo de este vídeo es observar las distancias que deben de guardar las chimeneas en las cubiertas de los edificios, en sus salidas por las cubiertas. Nos vamos a mover en el ámbito de la norma UNE 123.001, versión 2012. Comencemos. La principal misión de guardar unas distancias de seguridad es evitar los revocos. Los revocos que nos producen las corrientes de aire en las cubiertas de los edificios. Puede venir una corriente de aire, producir aquí un efecto rebote que se nos introduce por la chimenea y nos corta el tiro, nos corta la salida de humos, produciéndonos ahí efectos negativos en la caldera, en la evacuación de los productos de la combustión, hollinamientos y problemas de seguridad interiores. Para ello hay que guardar unas distancias de seguridad. Veámoslas. Salida en una cubierta inclinada. Como norma general, las chimeneas tienen que guardar 1 metro respecto del punto cumbrera del edificio, especialmente cuando tenemos tejados inclinados con un ángulo de inclinación de más de 20 grados. Entonces, en cubiertas inclinadas, primer criterio, 1 metro por encima del punto de dicha cumbrera. Veremos más soluciones. Salida en una cubierta plana. Si salimos en una cubierta plana o poco inclinada, cuyo ángulo de inclinación es menor de 20 grados, un criterio es que siga saliendo por encima del punto de la cumbrera un mínimo de 1 metro. Entonces, saliendo más de 1 metro del punto más alto de esa cubierta casi plana o poco inclinada, pues la chimenea va a cumplir, al igual que en la figura anterior, con la norma UNE 123.001. Pero también la va a cumplir si la chimenea está separada más de 2,5 metros del punto de la cumbrera y sale 1 metro por encima. Si está muy separada, pues no es previsible que se produzca ningún revoco, entonces la chimenea va a funcionar bien, no se van a crear ahí concentraciones de humo y no va a generar problemas de seguridad. Entonces, otra solución es en cubiertas inclinadas, cuando respecto del punto más alto de esa cubierta se guarde una distancia superior a 2,5 metros. Ventanas en cubierta. Si la chimenea sale en la cubierta donde hay una ventana, tengamos una ventana, primer criterio, la chimenea tiene que estar separada en horizontal como mínimo 1 metro, una distancia superior a 1 metro. Si la chimenea sale por un punto más bajo que la ventana, veamos esta imagen, pues tiene que estar despegada en vez de una distancia superior a 1 metro, una distancia superior a 2 metros. Y la chimenea tiene que subir hasta 1 metro por encima de la parte más alta de la ventana, una altura ligeramente superior al metro. Si la chimenea sale por la parte de arriba de la ventana, tiene que guardar, al igual que lateralmente, una distancia mínima, como mínimo mayor de 1 metro respecto de la ventana. Esto para cuando hay ventanas en la cubierta. Obstáculos en la cubierta. En la cubierta podemos tener un obstáculo, el casetón del ascensor, etcétera, etcétera. Pues tenemos dos soluciones. Una solución, respecto del punto más alto, la chimenea suba 1 metro. Subimos una altura ligeramente por encima de 1 metro del punto más alto, esta chimenea de la derecha cumple. O bien, si la chimenea está muy separada de ese obstáculo, ¿cuánto de separada? Pues si la altura, por ejemplo, es 1 metro, una separación superior a los 2 metros, 2 por la altura del obstáculo. Si el obstáculo mide 2 metros, pues tendría que estar separada más de 4 metros. Si está muy separada de este obstáculo, pues simplemente en una cubierta, por ejemplo, plana, pues tiene que sobresalir 1 metro. Entonces, o sale por encima del obstáculo o bien está separada. El mismo criterio que con las cubiertas inclinadas. Revocos frente a edificios externos. También se puede producir un revoco frente a un edificio o sobre un obstáculo externo al edificio que alberga la chimenea. Puede venir una corriente de aire, un edificio mucho más alto,
y nos puede producir un revoco. Y va a hacer que la caldera pues no funcione bien su sistema de evacuación y nos va a crear problemas de seguridad, problemas de funcionamiento. Entonces también hay que guardar unas distancias respecto a los edificios externos. Veamos cuáles son. Distancia a edificios externos. Vamos a ver. Respecto de un edificio externo que esté a menos de 10 metros, la chimenea tiene que sobresalir una altura como mínimo de 1 metro por encima de la cumbrera o la cubierta plana del edificio externo. Entonces, 1 metro por encima de los edificios colindantes. Por otro lado, la chimenea tiene que sobresalir por encima de todas las ventanas de los edificios que estén a una distancia entre 10 y 20 metros. Entonces, si hay una ventana a 15 metros, la chimenea tiene que sobresalir ligeramente por encima del borde superior del hueco más alto que nos encontremos. Esto para distancias entre 10 y 20 metros. Versiones anteriores de la norma UNE pues nos indicaban que había que llegar hasta los 50 metros. Entonces van cambiando las versiones y pues se van realizando ciertas consideraciones. Entonces la chimenea tiene que guardar una altura mínima respecto a edificios externos que estén cerca y también respecto a ventanas que nos pillen un poquito más lejos. Bien, pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.